Yo creo en el arte, yo creo en los artistas, yo creo que es fundamental que podamos comprender cómo funciona esto, porque si no, hay otras mentes y otras manos que van a lucrar con nuestros corazones, pues bueno. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Conversores. En esta ocasión la invitada fue Araceli Cantora, una artista que lleva cerca de 20 años dedicada a la música desde que empezó muy joven tocando en las micros. Aquí nos habla de la gestión detrás de su trayectoria desde la perspectiva de la disidencia. Simplemente me subí a una micro, toqué quena y ya me llegó plata. Ese fue mi inicio en la música. Entonces, para mí, la música desde siempre ha sido un oficio y ha sido una forma de ganarme la vida. Cuando fui creciendo después y logré estudiar en el instituto, en la universidad, durante los 15 años que me dediqué a tocar en las calles, en los bares y viajando por Chile y algunos países vecinos, los estudios me los pagaba con eso. Así que desde siempre que la música para mí ha sido como, ok, hago canciones, interpreto canciones, puedo vivir de ello, sí, de hecho fue así. Igual vamos un poquito más por partes. Desde siempre es, desde los 5 años, desde los 10 años, desde los 14. Parto a los 15 años parto de la calle tocando en Santiago, en las micros. Bacán. Y si me podías relatar un poco del contexto, ¿esto es porque había una quena en tu casa o alguien tocaba la guitarra? La verdad es que, claro, yo era chica pelota, en realidad quería así hacer una carrera deportiva, ¿cachai? Yo quería ser futbolista y eso era yo era de las chicas que dormía con la pelota, el balón es mi amigo, ¿cachai? Todo ese rollo. Pero en ese tiempo era imposible pensar en armar una carrera deportiva, sobre todo si era fútbol y yo siendo mujer. Era mucho más difícil. Hoy día se ve más fácil, pero en ese tiempo era imposible. Y me encuentro con la música, ¿cachai? Y la música en realidad me la encuentro en una clase de música en el colegio, ¿cachai? Y aquí voy a mencionar al Cristian Aquebeque, que era el profesor de ese entonces, y nos envía a hacer una tarea. Yo me fui en la media rama, inventé no sé qué, y presento y... después de esa anécdota, que fue la primera en salir, así como que me ofrecí, caché, como que estaba muy engrupida con la weá, el profe me dice, oye, tenéis que ir al taller de música. Y yo le dije, no quiero. Así como, no me interesa. Y me dice, no, es que tenéis que ir. ¿No tenías una flauta en tu casa? Y le dije, no, una flauta, ¿qué es esa weá? Y no, pero no, que tenéis que ir. Y así me empezó a seguir como 3 semanas, un mes quizás, que oye, anda al taller, son los sábados, tenés que ir, hasta que un día le digo que sí. Entonces empecé a tocar flauta soprano, empecé a leer partituras así como motivada, así como de engrupida con la web, de nuevo. Y resulta que el profe empezó a traer otras flautas, entonces caché que la flauta soprano tenía una familia. Estaba la contralto, la sopranino, la bajo, y eso me permitió entender afinaciones distintas y me acercó a la quena. Hasta que un día, Andrés Pérez, que era también monitor del taller de música y portero del colegio, me regaló una quena que había hecho él, me parece. Y era una quena donde mis dedos, ¿cachai? Cabían dentro de los hoyos de la quena. Yo jugaba con la quena así, ¿cachai? Y andaba con esa quena para todos lados tocándola, hasta que un día, weón, perdí el pase escolar. Pierdo el pase escolar, le pido el pase escolar a una vecina y lo pierdo de nuevo. Entonces necesito pagar esos 2 pases. Y la única herramienta que tenía era la quena. Así que me acuerdo que fui y me senté en un paradero de micro, que en ese tiempo eran distintos, por ahí por Miraflores, a un costadito del Archivo Nacional, entre el Cerro Belén y el archivo. Ensayo 2 melodías que me sabía y me subo a la micro. Y me cayó plata. No tuve la formación o una conducción, ¿cachai? No, es que esta niña tiene que ser músico y la vamos a meter al conservatorio. No, jamás. No, porque mi papá es obrero, mecánico industrial, ¿cachai? Y mi vieja comerciante y dueña de casa. Entonces, cuando me metí a la música fue así como... No, sal de ahí. De hecho, cuando me pillan con plata, ¿cachai? Cuando me empiezan a encontrar que yo llegaba con dinero, ¿cachai? Fue un conflicto familiar, pues, así como, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cachai? Así como, estoy trabajando en la calle, eso es peligroso y la vaina. Y después a lo largo de todo el crecimiento de esa adolescente, ¿cachai? También, o sea, me meto a la universidad a estudiar pedagogía en historia y fracaso, comillas, me salgo el 2.º año y la música seguía. ¿Cachai? Entonces era terrible ver ese papá, esa mamá así como, la niña, no sé qué,
se salió de la universidad por la música. ¿Cachai? Era como un poco así, no puede ser. Y así a lo largo de la vida. Yo creo que la familia como que recién entiende que este es un trabajo real, un trabajo concreto, que es un trabajo que se puede desarrollar. Cuando yo me propongo también irrumpir dentro de la industria, como que del 2019 en adelante, cuando hago, no sé, el primer concierto en Santiago en el GAM, Reina, y ahí es cuando me dicen, wow, ¿no es su trabajo que estáis haciendo? Y yo, sí, ¿cachai? Sí, papá, sí, mamá, mira, vengo haciendo este disco. Un poquito antes de que lleguemos a eso, que sí, quiero que los detalles de todas maneras esos dos hitos, pero pues mencionaste que tú te sales de la universidad en segundo, ¿cierto? Sí. Para seguir dándole a la música, pero esto no era para seguir, estoy especulando, tú cuéntame, no era porque tú esperabas seguir toda la vida en las mismas micros. Aquí ya estabas armando algo más, me imagino. No. Te equivocas rotundamente. Yo en ese momento, obtusamente, por supuesto, como buena juventud rebelde, en mi corazón anárquico y todas las micros, porque las micros y las calles. Y estaba, pero así enamorada de ese espacio y creía fervientemente que era un espacio que había que ocupar, que usar y más aún cuando me encontraba con los relatos de las mujeres, de las pocas mujeres que me encontraba también, mayores que habían trabajado toda su vida en las micros. Entonces también con la influencia desde la teoría de una mujer como Violeta Parra, ¿cachai? Yo seguía creyendo que me tenía que ir a viajar. Entonces te estoy hablando de que segundo año de historia, geografía, me retiro. Tengo recién 19 años. Voy junto plata, sigo trabajando en las micros, junto plata y me meto a estudiar pedagogía musical. Gracias, error. Yo nunca he querido ser profesora, ¿cachai? Me retiro al tercer año y cuando me retiro en el tercer año todavía estoy cantando en las micros y grabo mi primer disco que no tiene nombre y que no está en internet. Y con ese disco físico, así lo grabé CD, con ese me voy a viajar. Cruzo a Perú, a Bolivia, me devuelvo, canto en Iquique, Coquimbo, La Serena, me voy para el sur, Rancagua, Chiloé, Temuco, y empiezo a viajar y a vender el disco. Y ahí salgo un poco del formato de micro y empiezo a cantar en restaurantes y en bar. Y cuando hago esa transición, la concepción como del guión me cambia. ¿Cachai? Porque en la micro tengo un guión, ¿cachai? Me subo, saludo, pero no me servía lo mismo cuando me presentaba en un escenario. Y ahí me cambia la perspectiva, digo, wow, en el escenario en un restaurante no es tan hostil, ¿cachai? La gente está predispuesta a escucharte, puedo tocar canciones mías. Y ahí hago un lanzamiento en Iquique, también. Toco en 2 bares, restaurantes, armo una especie de formato trío también con otros músicos viajeros, un amigo uruguayo en ese momento. Y así se va transformando. Yo todavía no sabía cómo que se iba a profesionalizar esta vaina. Entonces estaba viajando mucho y estaba estudiando foto. Y me canso, me enfermo. Me pasa algo a la voz y dije, no hay nadie, pues bueno. Cuando me enfermé no hubo nadie y dije, no, esta cuestión está mal repartida. Hay cualquier plata, pero la tienen acumulada. Y esa weá no puede ser. ¿Cachai? Así que yo voy a aprender, y ahí me lo propuse de alguna forma. Dije, yo voy a aprender cómo funciona esta cuestión y la vamos a hacer. ¿Cómo te ha ido entonces para hacer el salto a lo que no sé si llamarlo industria, qué sé yo, pero... Sí, yo creo que hay que ponerle los nombres como para poder identificar y entender los contextos en los que estamos hablando, ¿no? A propósito de lo que hablábamos de tras bambalinas. Es importante el lenguaje, entonces si le llamamos industria comprendemos que hay una producción en escala, que podemos inferir varias cosas. Si hay una industria, hay plata, hay transacciones, hay objetivos, hay intereses, hay formas de trabajar, hay metodología, hay herramientas, y hay un montón de cuestiones que hay que ir a aprender. Y dije, ya pues, la Araceli Cantora no pertenece a un género en particular, nadie se va a atrever a hacerlo así como así. No tengo la plata tampoco para comprar voluntades. Entonces hay que pensar en una estrategia. Hay que ver cómo lo hago, ¿cachai? Así como tengo que encontrar a mi manada porque yo sé que está, ¿cachai? Yo sé que estamos ahí, yo sé que hay gente que escucha música no solo para sentirse bien, ¿cachai? Sino porque está pensando, porque entiende que la música tiene una dimensión de arte. Y esa manada me puede sostener dentro de este proceso creativo.
Háblame entonces ahora sí del 2019. Bueno, partamos por ahí. 2019 remasterizo el disco, ese disco que no está en internet, lo recorto y lo subo a Spotify en distribución online. Después de eso me propongo empezar a sacar singles, y el primer single que me propongo armar y producir en estudio fue Véngase pa' acá. De ahí empiezan a salir un montón de singles y colaboraciones, entre medio con Rebeca Lane, Hago Astuta Jauría con la Dania Neco, Pasa la Revuelta, entre medio no sé qué, y vengo trabajando simultáneamente en el disco In Between, que es lo último que estamos presentando este año. In Between es un formato disco que lo lleva a la porfía máxima, tiene 2 singles sencillos que son los profesionales, Revuelta en el Valle y El Bien Boni, uno con video lyric hecho en México, el otro una producción popular que surge desde Conchalí en Santiago por voluntad y cooperativas varias de cine y audiovisuales. Y ese disco In Between lo presento en el GAM, lo presento en el Seina y me vengo acá a Valparaíso también a presentarlo en el Consistorial y en el Val Popular, que fue también el certamen que ganamos el año pasado. Y yo también soy como un poco quisquillosa en ese sentido, sobre todo en mi manera de trabajar. O sea, yo creo en el arte, yo creo en los artistas, yo creo que es fundamental que podamos comprender cómo funciona esto, porque si no, hay otras mentes y otras manos que van a lucrar con nuestros corazones. Y yo creo que para eso justamente es que tenemos que educarnos y aprender a entender cómo funciona esto, porque si no, como te digo, alguien más va a tomar las decisiones por ti.